La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir la palabra diaria el día de hoy. Leemos en el libro de Apocalipsis, como lo hemos venido haciendo, desde el versículo 1 del capítulo 1 en adelante, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos y amigos, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nos encontramos frente a uno de los libros más enigmáticos de las Sagradas Escrituras, porque su contenido es principalmente enfocado en símbolos, en tipos que han dado lugar a muchísimas interpretaciones, muy diferentes inclusive unas de otros. Pero cuando estamos frente a este maravilloso libro, nos encontramos con estas palabras que acabamos de leer. En la introducción se nos dice que hay unas cosas que van a suceder pronto. Cuando un lector escéptico, cuando alguien con su mente finita lee este libro, entonces dirá, imagínese, usted me va a hablar de un libro que para aquel momento, hace casi 2000 años atrás, se decía que las cosas iban a suceder pronto. Y usted me va a decir que lo que estamos viviendo actualmente es el cumplimiento de ese libro. Pues bien, si usted piensa de esa manera, quiero llamar su atención. Y si no piensa de esa manera, sino que tiene un respeto profundo por las Sagradas Escrituras, como la palabra de Dios, entonces también necesito su atención, porque debo hacer énfasis en un principio de interpretación bíblica. Ya en varias notas de la palabra diaria hemos hecho referencia a las normas de interpretación bíblica, porque las normas y reglas de interpretación nos van a mantener dentro de una línea correcta dentro de la apreciación e interpretación de las Escrituras, para no hacer decir a la Biblia lo que no dice, ni tampoco manipular las Escrituras a mi antojo para de esta manera descarriar las ovejas que siguen la voz del Señor. Cuando me refiero a esas normas de interpretación, a esas reglas de la interpretación bíblica, la regla básica de interpretación es que la Biblia se explica a sí misma. Es decir, que cuando hay una duda de una parte de ella que no entiendo, hay otra parte, otro versículo, otro texto, otra historia que la explica internamente. Esa es la norma básica. Pero también hay una norma que debo tomar en cuenta, y es saber que la Escritura fue dirigida originalmente a alguien, a una persona, a un grupo de personas, a una nación. Fue dirigida a un oyente o a un lector primario. Luego de ello, esa escritura no se puede quedar solamente allí, porque entonces sería una interpretación meramente histórica,
y veríamos a la Biblia como un libro que contiene historia, pero que no es la palabra de Dios. Ahora, al ser la palabra de Dios, es trascendental al igual que Él. Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Que ninguna época ni tiempo lo limita. Por eso en la presentación del libro de Apocalipsis se dice que es, y el que era, y el que ha de venir. Porque como lo hemos señalado en estas notas, debemos comprender que lo importante es saber que Dios es real ahora. Dios está conmigo ahora. Y las vivencias que tuve antes me van a ayudar a afirmar mi fe para yo poder salir triunfante en el futuro. ¡Qué maravilloso! Por eso dice el que es, en los tiempos gramaticales están cambiados, el que es, y que era, y que ha de venir. Entonces Dios está conmigo ahora. Y como me dio la victoria antes, y como me sanó antes, y como se glorificó antes, es el medio para yo fortalecer mi fe, sabiendo que en el futuro Él igualmente mostrará su gloria, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es trascendente. Podemos usar ese término teológico, es trascendente. Su palabra es trascendente, lo que quiere decir que tampoco está limitada en el tiempo. Esa palabra que acabamos de leer tiene vigencia hoy y la tendrá hasta el día en que termine la historia de la humanidad. Pero ahora, ¿por qué estoy haciendo referencia a esto? Pues bien, porque cuando, por ejemplo, leo el libro de los Hechos, usted lee los primeros versículos, ve que el autor del libro está diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús hizo. Entonces hay un lector primario. Ese es Teófilo. Él recibe la recopilación de todos los hechos de la iglesia en sus comienzos, y ese es el libro de los Hechos que tenemos nosotros. Ahora, ¿era palabra para Teófilo nada más? Por supuesto que no. Es una palabra trascendente que llega hasta nosotros hoy. Pero el yo saber que iba dirigido a alguien en un momento determinado, si yo analizo lo que esa persona estaba viviendo, entonces sabré por qué se le escribió el libro. Y a su vez, a ese acontecimiento de esa persona, o ese grupo de personas, o esa nación, entonces me servirá para entender que el Dios trascendente, ese mismo mensaje, tiene una influencia para mí hoy. Alabado sea su nombre. Entonces, si entiendo este marco, entonces debo ver el marco del libro de Apocalipsis. El marco del libro de Apocalipsis, el marco histórico, es que acontecía algo. La iglesia de Jesucristo comienza a desarrollarse, los discípulos empiezan a multiplicarse en los días en que el Imperio Romano se había adueñado de casi el mundo entero. Era un imperio cruel, devastador, con mano de hierro. Por eso es representado dentro de aquella figura que ve Nabucodonosor en el libro de Daniel, de manera profética, viendo todos los reinos que se habrían de levantar en el desarrollo de la humanidad. Es representado como el hierro, porque lo desmenuzaba todo. Tenía un ejército que era el ejército más poderoso del mundo. Nadie podía hacer frente a la maquinaria. Oiga cómo se llamaba: la maquinaria bélica romana. Tenían inventos armamentistas que eran imposibles de resistir. Nadie podía resistir, ningún país, ninguna nación. Por eso el mundo entero se dio ante el poder del Imperio Romano. Entonces sucede que ese imperio tenía un enemigo, y ese enemigo fue el único que no pudo derrotar. Más tarde el Imperio Romano va a caer en manos de los bárbaros. Eso es historia universal. Pero en cuanto a el desarrollo de los acontecimientos dentro del seno, no externamente, que fue el grupo de bárbaros que vinieron y plagaron y dañaron al Imperio Romano y lo conquistaron, sino que hablando dentro del seno del imperio, hubo un grupo, un puñado de personas que ellos no pudieron derrotar. Y ese grupo de personas no tenía ni siquiera una espada, no tenía ningún arma, y ellos tenían todo el armamento bélico.
disponible para el entonces. Y este grupo de personas, entonces, ¿quiénes eran? Superdotados, que eran personas que no eran de este mundo. Sí, no eran de este mundo. En eso podemos coincidir. Pero es que este grupo de personas se llamaban discípulos de Cristo. Y por ser discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Ahora, estas personas proclaman a un Cristo que va a confrontar la creencia romana. Porque la creencia romana decía que el César, el emperador de todo ese vasto imperio que gobernaba a todo el mundo, era un Dios hecho hombre. Y por lo tanto merecía adoración y pleitesía. Sin embargo, los cristianos decían que solamente había un Señor. Y que ese Señor era el único digno de honra, de gloria y de adoración. Y que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y que vivía por los siglos de los siglos. Eso hizo que el imperio romano le hiciese ruido en sus oídos. Y comenzó una persecución atroz contra todos los cristianos. Los cristianos pasaron, en vez de predicar en la vía pública, tenían que predicar a escondidas. Tenían que ir a cuevas y cavernas en la tierra. Y ahí se reunían y celebraban sus cultos y adoraban a Dios. Y sucede que muchos de ellos fueron arrastrados, fueron llevados a los coliseos romanos. Allí fueron quemados vivos, allí fueron también devorados por fieras. Allí veían a sus hijos siendo devorados por fieras y se les decía, niega a Cristo. Y sucede que ellos cantando entregaban sus almas al Señor y se daban por dignos de tener la misericordia de Dios en haber sido salvos al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice el libro de Apocalipsis comenzando. La iglesia estaba pasando por un momento terrible. Y mire que es que la iglesia ha atravesado por momentos terribles. Porque cuando usted lee el libro de los Hechos, al que se menciona hace un momento, se nos dice que cuando la iglesia comenzó su predicación, vino una gran hambre en los tiempos del emperador romano llamado Claudio. Y era tanta el hambre que había motines por todos lados, que se levantaba la gente desesperada y hacían colas para recibir un pedazo duro de pan y se mataban unos con otros por ese pedazo de pan. Ahora, en medio de todo ello, la iglesia tuvo que empezar a recoger colectas entre ellos para ayudarse unos con otros y llevar alimentos y llevar bendición a los hermanos que estaban en Jerusalén, siendo el primero en llevar esta ayuda para esos siervos, precisamente el gran hombre de Dios llamado Saulo de Tarso, que se transforma en Pablo. El primer trabajo de Pablo fue llevar esa ayuda que a aquellos necesitaban en medio de la hambruna que se desató en todo el imperio romano, en toda la humanidad. Entonces la iglesia ha pasado por momentos difíciles. Este hombre que está hablando esta palabra, que va a dar testimonio, y me llama la atención, y se lo repito, cuando una palabra se repite dentro de un versículo es porque nos llama la atención. Y si usted ve, la palabra testimonio se repite dentro del comienzo del libro de Apocalipsis. Para dar testimonio de Jesucristo. Este hombre tiene que dar testimonio de Cristo. Pero no está en cualquier parte. No está en el cielo. Está en el día del Señor presente, sí. Pero estaba en la isla de Patmos. ¿Qué era Patmos? Bueno, para usted, si conoce algo de la geografía contemporánea, sería una cárcel como Alcatraz, que hoy ya no está funcionante, pero allí está la estructura. Alcatraz era una prisión en una isla. Eso era Patmos, donde se enviaban a los peores delincuentes, la escoria de la humanidad, de todo el imperio. Los peores delincuentes eran arrojados ahí. Ahora allí envían a uno de los pilares de la iglesia, que era Juan. Y él dice por qué: a causa del testimonio de Jesucristo. Y esta palabra testimonio
Mire que suena en nuestros oídos espirituales muy fuerte. Porque este hombre tenía que continuar dando testimonio de Cristo, estando en una cárcel de máxima seguridad y siendo arrojado allí para morir. Pero sucede que él escribe el libro de Apocalipsis y se lo envía a sus consiervos, que están siendo perseguidos, que están siendo aniquilados atrozmente. Y alguien se preguntará, ¿y dónde estaba su Señor? Tal vez ellos decían, pero yo creía en el Señor, pero mira cómo nos están matando como moscas, mira lo que está ocurriendo, hay hambre, hay pestilencias. Entonces Juan recibe una revelación diciéndole que el tiempo está cerca. Ahora, estaba cerca el tiempo en que ellos saldrían de esa situación, históricamente hablando. Y sabemos lo que pasó. Permítame recordárselo. Un emperador llamado Constantino, por causas políticas o espirituales, eso nunca lo sabremos, se convirtió al cristianismo, según su propio decir, y dejó de perseguir a la iglesia. Y la iglesia pasó de ser perseguida a entonces ser una iglesia que podía predicar libremente. Eso más tarde traería el libertinaje y traería la corrupción dentro de la iglesia. Y se mantuvo un remanente fiel y otra se convirtió en testigos infieles de Cristo. Pero ese es otro tema que trataremos en otra oportunidad si Dios lo permite. Pero lo cierto es que Juan le dice que pronto iba a venir el auxilio de Dios, y realmente vino. Entonces, si yo no entiendo esas palabras que estoy leyendo al principio en el libro de Apocalipsis, entonces diré, vamos a seguir en lo mismo, y la gente va a seguir diciendo que Cristo viene, y que Cristo está a las puertas, y que el tiempo está cerca, y ya en los días de Juan eso se decía, y mira todavía dónde estamos. No, ya va. Es que sí vino el auxilio divino, sí vino el auxilio de Dios, y las cosas sucedieron en aquel momento. Entonces yo tengo que leer el libro de Apocalipsis bajo la óptica de saber que hay partes que tienen un mensaje temporal dirigido a aquella iglesia sufriente en aquel momento. Pero también hay un mensaje trascendental que se mantiene con nosotros hoy y que todavía nos sigue exhortando hoy. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que siempre el auxilio divino vendrá para aquellos que son siervos de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre el auxilio, lo voy a repetir, vendrá para aquellos que son sus verdaderos siervos. Usted dirá, ¿y para los demás? Bueno, sucede que hay un requisito y es venir a cobijarse bajo la cobertura del Señor, porque allí dice en los versículos que acabamos de leer, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, es decir, un grupo élite, un grupo seleccionado de lavados con su sangre. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que hay demonios que le tiemblan a Dios y le temen a Dios, y hay seres humanos que creen en Dios y no lo respetan ni le temen. Pero ahora ocurre que hay un grupo de personas que siempre va a estar pasando por tribulación. Oiga, si usted y yo no fuésemos a pasar por momentos difíciles, no se nos hubiese dado a un consolador. El Espíritu Santo recibe el nombre en la Biblia del Consolador. ¿Por qué? ¿Por qué no le dio el nombre de un león? ¿Por qué no le dio el nombre de un conquistador? ¿Por qué no le dio el nombre de algo portentoso? Le dio el nombre de Consolador. Y usted sabe lo que hace una persona que consuela. El que necesita consuelo es alguien que está afligido. Es alguien que está triste, es alguien que está pasando por tribulación. Porque el que está alegre no necesita consuelo, ¿o sí? Entonces, enviaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Somos llamados, oiga, con siervos. Hemos venido desarrollando el tema de siervos y hoy decimos que un siervo da testimonio de su Señor. Y esta es la hora en la cual la iglesia tiene que dar testimonio de su confianza que tiene en manos del Señor. ¿Por qué tiene confianza en Él? Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque estuvo muerto, pero ahora vive. Y vive por los siglos de los siglos. Y ese Cristo triunfante, ¿por qué dice que estuvo muerto y ahora vive? Quiere decir que venció a la muerte. Entonces, si Él venció la muerte, ha vencido todas las cosas. Y ese Cristo ahora, a todo aquel que se cobija en Él y es limpio por su sangre de todo pecado y vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces Él viene a morar en el creyente. Entonces ahora el que ha vencido todas las cosas vive en mí. Entonces yo puedo tener fe en Él, no fe en mí. No fe en lo que yo diga, no fe en la humanidad, no fe en Él. Pero como Él está en mí, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la iglesia necesitaba, primeramente, por eso el libro de Apocalipsis comienza describiendo al Cristo resucitado, con unos pies de bronce bruñido, es decir, con unos pies firmes y refulgentes. Es decir, que lo primero que tiene que dar un siervo como testimonio del Cristo que vive en él, porque esa descripción de ese Cristo es el Cristo que está en usted y que está en mí. Y ese Cristo tiene los pies como el bronce bruñido. Eso quiere decir que es firme. Así también a los creyentes que estaban pasando por la tribulación y la persecución del Imperio Romano, se les está diciendo, ustedes tienen que permanecer firmes porque el Señor está con ustedes. Y ahora, como la palabra trasciende, le tengo que decir de parte de Dios, manténgase firme. Manténgase firme en medio de todos los padecimientos. No somos los primeros que hemos pasado por esto. La iglesia nació en medio de persecución. Pasó por tiempos de hambre, pasó por tiempos de angustia y sin embargo la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Mas no solamente esto, el Imperio Romano derrotó a todo el que quiso, menos a la iglesia de Cristo. No pudo derrotar a los cristianos. Cuando usted busca en la historia universal causas de la caída del Imperio Romano, aparece allí surgimiento del cristianismo. Ellos no pudieron derrotar a el cristianismo y ya había sido advertido por un hombre que cuando los discípulos no paraban de predicar, entonces dijo estas palabras, los mandó a salir y les dijo al consejo, todos los que estaban allí, les dijo, miren, antes de esta gente, antes de este Jesús, vino otro diciendo que era el Mesías y sucede que lo mataron y todos sus seguidores se fueron y se esparcieron. Después vino otro, tampoco logró nada. Así que les voy a decir algo. Vamos a hacer mejor aplicación de la sabiduría. Déjenlos tranquilos, déjenlos que sigan predicando. Porque si este es de los hombres, se desvanecerá. Pero lo que sí les digo es que si es de Dios, no lo podrán destruir jamás. No vaya a ser que ustedes estén luchando contra Dios. Oh, gloria a Dios, mi corazón salta de gozo al repetir esas palabras. ¿Usted sabe por qué? Porque eso quiere decir que entonces, cuando yo tengo a Cristo, soy invencible. Oiga bien, usted es un siervo de Cristo, usted es invencible. Así que al Cristo que le anuncio, no lo venció la tumba, no lo venció la muerte, no lo venció nada ni nadie. Y hoy en día, ante todas estas plagas que están surgiendo, tampoco lo van a derrotar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que la iglesia de Cristo, que estaba metida en las cavernas de la tierra, fue llamada a testificar de Él,
a salir y a decirle al mundo entero que Cristo no estaba muerto, que está vivo. Y usted sabe que si usted es un siervo, yo le hago el mismo llamado de testimonio de Jesucristo. Un siervo da testimonio de su Señor. No siga diciendo lo que dicen los demás. Dice la Biblia que no tendrás temor. Oiga, si usted es un siervo de Dios, no tendrás temor de malas noticias. Entonces, ¿qué ocurre? A veces los cristianos nos hacemos ecos de decir lo que dice la red, lo que dice el internet, lo que dijo el vecino. Por aquí hay un caso, por allá hay otro caso. Fulano se murió, en tal país hay miles de muertos, en tal lo otro. Venezuela va a ser arrasada, el país tal va a ser arrasado. Y los cristianos hablan lo mismo que habla el mundo. Pero sucede que eso ocurre cuando usted no tiene esperanza. Pero si usted tiene esperanza y usted sabe a quien le ha creído, aproveche de dar testimonio de Jesucristo. De testimonio con la palabra y de testimonio con su conducta. Que los demás estén temblando no indican que usted también deba temblar. Que los demás estén corriendo de acá para allá no indica que usted deba también tener temor, sino que dé testimonio y diga qué es lo que está pasando. Y mire que la iglesia, parte de la iglesia, ha perdido ese norte en cuanto a qué es lo que está pasando. Porque le voy a hablar en otras emisiones de algo que se llama el dominionismo. Que aunque ninguna iglesia dice fuera dominionista, hay predicadores dominionistas que ni siquiera ellos mismos saben lo que están predicando. Y están hablando de un reino ahora y que Cristo instauró su reino aquí en la tierra. Y que la iglesia, en la medida que predica, entonces el reino se va extendiendo. Que no hay una venida de Cristo literal. Eso no hay que decirlo, eso nadie lo sabe. En algún momento Él vendrá. Lo importante es el ahora. Y lo importante es la transformación que tiene que haber en este mundo a través de la predicación del Evangelio. Pues déjeme decirle algo. El reino sí está aquí ahora. Porque el reino de los cielos está entre nosotros. Porque Cristo está reinando en aquellos que le han aceptado como su Señor en el corazón. Pero el mundo no está cambiando para mejor. No, el mundo se está degradando y usted lo sabe. El mundo se está degradando moralmente, se está degradando políticamente y ahora se va a degradar económicamente. Porque esta pestilencia le está asestando un golpe mortal a la economía mundial. ¿Para qué? Para que empiece a cumplirse un periodo de tiempo conocido como la Gran Tribulación. Lo que pasa es que ahora nadie quiere hablar de eso. Ahora la gente quiere hablar de prosperidad, quiere hablar de dinero, quiere hablar de fábricas, quiere hablar de carros. Pero la iglesia verdadera, los verdaderos siervos, tienen que dar testimonio de la verdadera palabra. Y lo que está por suceder es que va a comenzar un periodo catastrófico como nunca lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Eso se llama la tribulación, con un periodo aún más intenso llamado la Gran Tribulación, que dice que los hombres dirán a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del Cordero. ¿Usted sabe por qué? Termino esta nota diciéndole lo siguiente. Cristo vino una vez, nació en un pesebre y vino a traernos la salvación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ese pequeño grupo que creyó en él, ahora son invencibles porque tienen una fe en su Señor. Y sabe que su Señor no está en una tumba, está vivo y vive en su corazón. Pero Él vino una vez y no fue que no tenía poder, fue que vino a ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. El que debía estar en la cruz era usted y yo. Cada uno de nosotros debía estar en la cruz. Pero sucede que Él tomó nuestro lugar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿qué pasó? Lo escupieron, lo maltrataron, lo golpearon, lo hirieron, lo mataron. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y desde allí en adelante el Evangelio es anunciado, las buenas nuevas de salvación, diciéndole que si usted se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo,
Entonces Él le perdona todos sus pecados y comienza una nueva vida llamada el nuevo nacimiento. Pero ahora sucederá que muchos no creen en Cristo, prefieren seguir viviendo a su manera, como en los días de Noé, prefieren seguir y no creen que ha de venir un diluvio. Ya un diluvio no vendrá, pero sí vendrá una gran tribulación a la tierra. Y como ya lo dije, esto es solamente principio de dolores. ¿Mi propósito es meterle miedo? Por supuesto que no, pero sí tengo que dar testimonio de qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la Biblia dice que lo mirarán a Él, lo mirarán los que lo traspasaron, todo ojo le verá. Ahora Cristo viene con poder y gran gloria y ya no viene como Salvador, todavía es el Salvador. Usted tiene todavía la oportunidad de refugiarse en la salvación, pero cuando venga con poder y gran gloria vendrá como juez y desatará su ira sobre el pecado. Y el hombre que se ha burlado y ha vivido de espaldas a Dios tendrá que dar cuenta a Dios por todo lo que ha hecho. Así que todavía tenemos el salvoconducto. Podemos usar ese término tan común en estos días, el salvoconducto, de escaparnos de la ira que vendrá refugiándonos en Jesucristo. Yo tengo que dar testimonio de ello. Cristo viene literalmente, no como lo dice el dominionismo. Por eso es que muchos predicadores hoy en día ya no hablan de la venida de Cristo, porque eso está pasado de moda, o porque Él vendrá cuando Él quiera. No, las señales indican la proliferación de las señales, la multiplicación de las señales indican que Él está a las puertas y su iglesia tiene que estar preparada. Por eso primero el mensaje fue dirigido a la iglesia, para que estuviese preparado. Y usted que todavía no es iglesia de Cristo, no le estoy diciendo que sea religioso, le estoy diciendo que es lavado por la sangre de Cristo. Si usted todavía no está en ese refugio, entonces debe correr y apresurarse a refugiarse en Él. Pero, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que ha de pasar? Cristo ha de venir, han de venir cosas más terribles de lo que están sucediendo ahora. La humanidad no va hacia lo mejor, va hacia lo peor. Entonces alguien me dirá, no sea fatalista. No, no soy fatalista, soy realista, basado en la Escritura. Pero, ¿y a nosotros? ¿Y al que tiene su fe en Él? Oiga esta palabra maravillosa. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A la iglesia en los días del Apocalipsis se le dijo que cobrara ánimo, porque Él los iba a socorrer, y históricamente los socorrió. A nosotros se nos dice que nos va a socorrer, porque Él vendrá a buscar a su iglesia. Pero y mientras tanto, me dirá usted, mientras tanto, Juan estaba en Patmos. Qué glorioso lo que le voy a decir. Y quiero que afine bien los oídos espirituales para lo que le voy a decir. Oiga, estaba en Patmos. ¿Y sabe lo que le dijeron en Patmos? Todo el que entraba en Patmos no salía. Salía muerto y lo arrojaban al mar. Ni siquiera lo sepultaban. Repito, era la cárcel de máxima seguridad y el que iba ahí estaba condenado a muerte. Y a Juan se le dijo que ahí moriría. Ahora el Señor se le aparece, dice que él estaba en el día del Señor y oyó una voz como de trompeta. Y quisiera yo decirle que esta voz que usted está oyendo es como una voz de trompeta, que le está anunciando algo. Cuando suena la trompeta en el ejército, es que la gente tiene que levantarse. Y yo le digo a usted que está amilanado, preocupado, sufriendo, desesperado, sintiendo que no hay nada que hacer, que está frustrado, levántese. Oiga la voz del que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Da testimonio de Jesucristo, compórtate como un creyente. Compórtate como alguien que tiene esperanza. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios le dio la revelación a Juan. Y usted dirá, ¿y cómo llegó esa revelación hasta nosotros? ¿Será que alguien fue a visitar a Juan y le dio el rollo del Apocalipsis y él se lo llevó? No. De paso de eso, en Patmos no había visitas. ¿Usted sabe qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que Juan, contra todo pronóstico, salió vivo de Patmos.
regresó a la iglesia. Y para que lo sepa, históricamente, el apóstol Juan murió siendo el pastor de la iglesia en Éfeso. Anote eso allí. Fue el pastor de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué? Porque es que Dios lo llevó a Patmos porque él tenía el propósito de que allá apartadito le iba a dar el Apocalipsis. Yo le tengo que decir que Dios nos está apartando como iglesia y no nos estamos congregando en las iglesias públicamente y estamos en las casas. Nos apartó con un propósito. Y yo creo que nos apartó para que lavemos la ropa. Y no es precisamente la que usted gastó mientras estaba trabajando. Son sus ropas y mis ropas. Nos pongamos a cuenta con la familia. Nos pongamos a cuenta entre nosotros. Dios es tan maravilloso y tan grande que nos ha dado un tiempo para que nosotros estemos encerrados en casa, nos metamos en comunión, nos fortalezcamos en la fe a través de esa palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, para que usted se meta en la palabra, se meta en oración, se concentre en Dios, se desprenda de los afanes de la vida. Lo aislaron de todo. El mundo está desesperado porque para ellos es una cuarentena de desesperación. Para mí, para usted debe ser una cuarentena de bendición, en comunión, en búsqueda de Dios, para que de aquí salgamos a dar testimonio y, como dicen por ahí, a dar el resto, a dar lo que queda. En natación se le dice remate, que es cuando se sacan todas las fuerzas para llegar a la meta. Entonces ahora tenemos que ir al remate, ahora tenemos que ir sabiendo que ni el imperio más poderoso del mundo y en la historia pudo derrotar al cristianismo. Tampoco lo hará una peste, tampoco lo hará una enfermedad, tampoco lo hará un mecanismo, tampoco lo hará el anticristo. Tenemos que seguir como siervos dando testimonio de nuestro Señor y diciendo que Él viene, sea que la gente crea o no. Alguien puede creer que nunca se va a morir y el día que se muera, entonces sabrá que se había muerte. Y así la gente, aunque no crean que Cristo venga, el día que venga, entonces tendrá que creerlo, pero ahí dirá: montes caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Pero usted no tiene por qué esperar eso. Usted tiene que ahora convertirse en un siervo de Cristo que da testimonio de Él y saber que en Él somos más que vencedores. Tiene que saber que Él guardará a su pueblo, Él guardará a su iglesia, Él guardará a aquellos que creen en Él. Y en una de estas series le voy a hablar acerca de lo que ocurrió cuando vinieron las plagas sobre Egipto. Y de seguro usted vio alguna de esas películas ahorita, recientemente en la época llamada Semana Mayor. Y vio las plagas que cayeron sobre Egipto, basado en el relato bíblico. Pero dice que allí, en la casa del pueblo de Dios, de los judíos, no los alcanzó la pestilencia, no los alcanzó la muerte. Y usted me dirá, entonces quiere decir que ningún cristiano se va a enfermar. Puede ser que sí. Usted dice, ¿cómo? Sí, puede ser que Dios lo permite, y si lo permite es con un propósito espiritual, un propósito para bien, que yo no lo sé, pero lo que sí sé es que la Biblia me dice que no temas los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces ahora yo tengo que confiar en el Señor y saber que Él me va a guardar. Y si Él permite que yo pase por una enfermedad, gloria a Él, porque Él tiene el poder para sanarme. Y si no me sana, lo que puede pasar es que más rápido me vaya a su presencia, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, si alguien tiene que sacar provecho a estar en casa lavando la ropa, y no es la física, sino la espiritual, es la iglesia. Vuelva a la comunión con Dios, vuelva a los periodos de oración, vuelva a la lectura de la palabra, vuelva a los devocionales familiares, vuelva, que su Señor le dice que Él está vivo. Y como Él vive, lo va a guardar. Y como Él vive, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre la faz de la tierra, para probar a los que moran y a los que habitan en ella. Palabra fiel es esta, y yo la creo, y aquel que es un verdadero siervo lo cree. Si yo guardo su palabra,
de paciencia, Él también me guardará de la hora de prueba. No quiere decir de que no voy a estar presente en la prueba. Voy a estar, pero Él me va a sostener. Si me enfermo, el Señor va a estar conmigo en la enfermedad. Si tengo necesidad, Él de alguna manera va a suplir. Si tengo carencia de algo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿usted puede creer todo lo que he predicado? El Señor le dijo a su gran amiga en Betania, le dijo, y todo aquel, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Puedes creer esto? ¿Usted puede creer lo que acabo de decir? ¿Parece inverosímil seguir predicando que Cristo viene? Pues lo seguiremos haciendo. Los verdaderos siervos seguirán dando testimonio. Que no es el evangelio moderno, no importa, no quiero predicar el evangelio moderno. Quiero predicar el evangelio trascendental. Porque mi Señor es trascendental. Sus promesas son trascendentales y su iglesia es trascendental. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Entonces, deje de llorar y de angustiarse. Levántese, oiga la voz de trompeta del Señor y dé testimonio a su familia, a sus vecinos y a todo el que pueda. Dígale qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que todo se está perfilando, el escenario está terminando de cuadrarse y aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, ya no vendrá sobre un pollino hijo de asna, sino que vendrá en un caballo blanco, su ropa teñida en sangre, su nombre el Verbo de Dios, y sobre él hay una declaración que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. De testimonio de ellos, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cobre ánimo, iglesia de Cristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.